Hola aviadores, os doy la bienvenida a un nuevo episodio sobre la historia de la aeronáutica militar española. En nuestro nuevo viaje al pasado nos vamos a remontar a los primeros inicios del Ejército del Aire y de la aviación militar española, viajando a una de las dos cunas de la aeronáutica de España, la Base Aérea de Getafe. Y es que la historia de la unidad que vamos a visitar hoy está indivisiblemente ligada a la de esta base aérea y a la ciudad de Getafe. Os doy la bienvenida al ala número 35. Encendemos motores y despegamos. El ala 35 es una de las unidades de transporte logístico actualmente operativas en el Ejército del Aire y del Espacio, y como he comentado en la introducción, se encuentra ubicada en la histórica Base Aérea de Getafe, en Madrid. Y hablar del ala 35 supone estudiar la historia de la propia base aérea. La historia de la Base Aérea de Getafe ha estado siempre unida a la historia de esta localidad y a su vez a la de la aviación en nuestro país. Todo comenzó en 1890, cuando el ayuntamiento cedió las fincas conocidas como Suerte de Roturas y Dehesa de Santa Quiteria al ramo de la guerra, para edificar dos cuarteles de caballería. En 1913, como no se había avanzado nada en este proyecto, nada nuevo, se produjo la retrocesión de la propiedad al ayuntamiento. La historia de la aviación en la ciudad de Getafe comienza en el año 1911, cuando se estableció allí la meta de la carrera París-Madrid. Esta carrera aérea estaba organizada por el periódico Le Petit Parisien, con salida en el aeródromo francés de Issy-les-Moulineaux hasta Madrid. El Real Aeroclub de España fue el encargado de organizar el lugar para el aterrizaje de los aeroplanos participantes. El lugar elegido para ello fue la Dehesa de Santa Quiteria, próxima a la pequeña localidad de Getafe. El lugar fue acondicionado completando un aeródromo con una zona de aterrizaje de 1000 metros de largo por 300 de ancho, un cobertizo para 14 aparatos, tribunas y otras instalaciones. Para la carrera se inscribieron 28 participantes, pero únicamente despegaron 8 de ellos. Tras múltiples accidentes y retiradas, solo un competidor terminó la carrera, alzándose con el primer premio de 100.000 francos. Fue el francés Jules Verdrinet. Debido al éxito de la empresa, en junio de ese mismo año se realizó en el recién estrenado aeródromo el Festival Aéreo Gran Semana de Aviación, en el que participaron afamados pilotos civiles de la época. Visto el éxito de estos festivales, en el año 1912 el capitán José González Campos puso en marcha una escuela de formación para pilotos, la Escuela de Aviación Nacional. Esta escuela contaba con 2 aeroplanos Duperdoucin. Más adelante, en 1915, la dirección de la misma fue encomendada al capitán Alfredo Quindelán Duani. El 13 de enero de 1920 se decidió la condición militar del aeródromo de Getafe, desapareciendo el concepto de aeródromo civil de forma definitiva el 10 de febrero del mismo año. Esta nueva etapa se inauguró con un curso para pilotos al que asistieron 21 oficiales. En 1920, con la organización de las zonas territoriales de aeronáutica, se crearon las primeras 4 bases aéreas en Zaragoza, Tablada, León y Getafe, las cuales constituirían el embrión del actual Ejército del Aire y del Espacio. De esta manera, la base de Getafe se convierte en la primera base aérea de Madrid. Uno de los hitos más importantes de la aeronáutica española fue la presentación y primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva, que se celebró en 1921 en la base de Getafe a los mandos del capitán Rodríguez y Díaz de Lecea. En los años 20, la base aérea de Getafe era también usada como aeropuerto civil y utilizada por diversas compañías civiles, entre ellas el Real Aeroclub, en el que se otorgó en octubre de 1928 el primer título de piloto civil a una mujer, María Bernaldo Quirós. Tras la inauguración del aeropuerto de Barajas en 1931,
las compañías extranjeras que operaban en Getafe se trasladaron a las nuevas instalaciones civiles. Durante los años 30, la base de Getafe fue la sede de diversos eventos aéreos deportivos como la Vuelta a España en avionetas. En 1934, la patrulla de caza de la base de Getafe se alzó con la victoria en la Copa de la Revista de Aeronáutica y con motivo de su hazaña fue premiada con la Medalla Militar en 1935, primera distinción otorgada desde su creación. Desde la base de Getafe partieron vuelos históricos como el realizado por el Jesús del Gran Poder en 1929, que se posicionaría en la base de Tablada para cruzar desde allí el Atlántico Sur. En octubre de 1934, aviones de Getafe se trasladarían al Aeródromo de León para participar en el control de la insurrección asturiana por parte del gobierno de la República. Durante la Guerra Civil Española, la aviación republicana tuvo entre sus bases la de Getafe, contando entre sus más destacados oficiales al general Núñez de Prado y a sus hombres de confianza, el teniente coronel Antonio Camacho e Ignacio Hidalgo de Cisneros. En la madrugada del día 20 de julio de 1936, la base aérea de Getafe sufrió un bombardeo de artillería desde el regimiento próximo a la misma, que se declaró afín a la sublevación contra la República. Realmente este bombardeo no causó daños graves, pero sí la respuesta de los militares de la base, con un ataque desde el aire en el que participaron al menos 4 aviones y desde tierra, por 3 columnas, 2 de soldados de aviación al mando del teniente Hernández Frank y el teniente José María del Valle, y otra de paisanos armados al mando del Brigada Sol Aparicio. Todo ello bajo el mando del capitán Manuel Cascón. Ese día, aviones de Getafe participaron también en el control de las sublevaciones de Vicálvaro, Campamento y el cuartel de la Montaña. Algunos pilotos estaban en contra de participar en estas acciones contra sus compañeros sublevados y, aprovechando la confusión y una vez en el aire, se dirigieron hacia el territorio del bando nacional. En los primeros días de la Guerra Civil, la base aérea de Getafe disponía de 60 aviones, el grueso de la Fuerza Aérea Republicana al mando del teniente coronel Antonio Camacho. Esos aparatos eran cazas Breguet 19 y Newport 52, unos aparatos que ya entonces resultaban anticuados y de capacidades muy limitadas. Entre los pilotos destacaron los esfuerzos del jefe de los aparatos de caza de la base, Manuel Cascón Briega, o el que rápidamente se constituiría en el jefe de la aviación republicana, Ignacio Hidalgo de Cisneros. Destacó también el sargento piloto Félix Uturbi Ercilla, el que después de varias acciones de combate meritorias falleció en acción el 13 de septiembre de 1936, convirtiéndose en el primer aviador militar del mundo en derribar un avión enemigo colisionando directamente contra él. La aviación republicana disponía en la base aérea de Getafe de los siguientes aviones. Por un lado, aparatos de procedencia francesa, bombarderos Pote 54, cazas de Boitin 371, Blériot Spad, Loire 46, bombarderos ligeros Airspeed, Cousinet 101, Letecorer 28 y Loire et Oliver O-21. También utilizaron 3 unidades del caza británico Hawker Spanish Fury. Tras los bombardeos sufridos por la localidad de Getafe y la propia base aérea por la aviación del bando nacional, el material fue trasladado a la base de Barajas y la base de Getafe quedó cerrada y desierta hasta la finalización del conflicto, en la que fue empleada como base aérea del Ejército del Aire hasta la actualidad. Tras la finalización de la Guerra Civil Española, se celebró en 1942 la primera jura de bandera de personal del recién creado Ejército del Aire. En el año 1954 se establecieron en la ciudad de Getafe 3 nuevas unidades del Ejército del Aire: la 57 Escuadrilla SAR, la Escuela Central de Automóviles, actual Escuela de Enseñanza de Automoción, y el Parque Central de Automovilismo, actual Centro Logístico de Material de Apoyo. De estas 2 últimas unidades hablaremos en sus respectivos vídeos. Finalmente, en julio de 1955 se creó oficialmente el ala 35 de transporte, disolviéndose en la base aérea el 21 Regimiento de Caza y el 31 Regimiento de Asalto, así como el primer grupo de fuerzas aéreas. En sus inicios, el ala 35 realizó sus funciones de aerotransporte con más de una veintena de aviones CASA C-352L,
la versión de fabricación española del avión alemán Ju-52-3M Junkers, que tan importante papel jugó durante la Guerra Civil Española en el bando nacional como en la Segunda Guerra Mundial en la Luftwaffe alemana. Este material se estuvo utilizando en el Ejército del Aire en varias unidades hasta la llegada a finales de los años 50 de las aeronaves prometidas por el gobierno de los Estados Unidos como parte del ya famoso Pacto de Cooperación Hispanoamericana, completando un total de 15.500 horas de vuelo con la plataforma Junkers. Durante los años 2014 y 2016, parte del personal del grupo de material del ala 35 realizaron la minuciosa reparación y restauración de una unidad del Casa C-352L con matrícula Tango 2 Bravo 246, que hasta entonces se encontraba en las instalaciones de la base aérea de Yorktown. A finales de mayo de 1956 se formó el primer escuadrón del ala 35 con aviones Douglas C-47. Estos aparatos volaron en el ala 35 más de 25.000 horas, con un número máximo de 20 aviones. En 1959 llegaron al ala 35 los primeros Douglas C-54. Así, el ala siguió teniendo 3 escuadrones, 2 de C-47 y otro con los 5 C-54 recién llegados. A lo largo de 1963 llegaron a Getafe los aviones Casa C-207 Azor, de fabricación nacional por parte de Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, CASA. De esta forma, el ala 35 quedó estructurada en 3 escuadrones. El primero con material Azor, en principio 8 aviones, que luego fue aumentando de número hasta los 20, y 2 escuadrones de DC-4, con un total de 15. Entre los años 1976 y 1977 causaron baja en el ala 35 todos los aviones Douglas DC-4, que juntos llegaron a totalizar 74.893 horas de vuelo. De esa forma, el ala quedó reducido de nuevo a 2 escuadrones. Estos DC-4 fueron sustituidos por el avión de fabricación española Casa C-212 Aviocar, transformándose en la unidad de un concepto de transporte puramente logístico a un concepto de transporte de combate, principalmente por la capacidad V-STOL de la nueva plataforma, que le permitía ser operado en pistas cortas. A finales de 1981 llegaron al ala 35 8 aviones de Havilland DHC-4C Caribou, procedentes de Estados Unidos, quedando encuadrados en un nuevo escuadrón. Estos aviones operaron en la unidad hasta octubre de 1985, en el que pasaron al ala número 37 de Valladolid, realizando un total de 8.267 horas de vuelo. El año 1989 supuso un gran reto al ala 35 y en general para toda la base aérea, ya que en las primeras semanas del año fueron entregados los 2 primeros aviones Casa CN-235 Nurtanio. Este sistema de armas estuvo en uso en la unidad hasta el año 2001, en el que se incorporó su hermano mayor, el Airbus C-295, un avión de diseño similar, pero con mayor capacidad y prestaciones. Las misiones del ala 35 son las de transporte aéreo logístico y transporte aéreo táctico, que incluye además lanzamientos paracaidistas y de cargas, infiltración y exfiltración de grupos de asalto hacia o desde campos no preparados, operación con equipos de visión nocturna y reabastecimiento en vuelo, entre otras. En octubre de 2022, el ala 35 se convirtió en la primera unidad de ala fija del Ejército del Aire en adquirir el rol específico de operaciones aéreas especiales, gracias a las capacidades tácticas del C-295 y a un adiestramiento continuo en este tipo de operaciones, realizadas en conjunto con el resto de unidades de operaciones especiales y en cualquier tipo de ambiente de amenaza. Vamos a echar un vistazo ahora a los acontecimientos notables en el ala 35 desde su creación. Entre 1979 y 1992, el ala participó con un destacamento de 2 aviones T-212 Aviocar en Guinea Ecuatorial,
como consecuencia del acuerdo de colaboración en materia de seguridad y defensa con ese país. Entre 1989 y 1990 se desplegaron 8 aviones D-12 Aviocar en Namibia, convirtiéndose el ala-35 en la primera unidad de las Fuerzas Armadas Españolas que participa en misiones internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas. Entre 1990 y 1991 participó en misiones en el Golfo Pérsico en el contexto de las operaciones Desert Shield y Desert Storm, tras la invasión de Kuwait por Irán. En 1994 el ala-35 participó en la misión de Naciones Unidas en Ruanda tras los enfrentamientos étnicos entre Hutus y Tutsis. En 2005 se desplegaron en Indonesia 3 aviones T-19 con motivo de la operación de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami que asoló el sudeste asiático. Entre 2006 y 2008, el ala-35 fue parte del destacamento Alcor con un T-21 en Herat, en el marco de la operación ISAF de la OTAN. Entre 2008 y 2009 se desplegaron 2 aviones en Yamena, en la República del Chad, dentro de la operación EUFOR Chad RCA. Entre 2009 y 2011 se constituyó nuevamente el destacamento Alcor en Afganistán con un avión T-21. Entre los años 13 y 14 se constituyó el destacamento aéreo Marfil con un avión T-21 en Senegal, Dakar, formando parte de la operación de apoyo a Mali. Entre el 5 de octubre de 2014 y el 24 de marzo de 2020 se desplegó un avión T-21 en Libreville, Gabón, en el destacamento Mamba, para apoyo a Francia y a las misiones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz Sangaris en República Centroafricana y MINUSMA. Y desde el 26 de marzo de 2020 hasta la actualidad, con la reestructuración del destacamento aéreo táctico Marfil, el ala-12 mantiene desplegados 2 T-21 en Dakar, Senegal, formando parte de la operación de apoyo a Mali. La misión se centra en la contribución al transporte intrateatro de Francia a través de la operación Barkhane y de la misión de las Naciones Unidas de MINUSMA. También apoya al contingente español de Mali y a la misión de la Unión Europea para la formación del ejército maliense. Como hito reseñable, el 25 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Getafe concedió la Medalla de Oro de la ciudad, máxima condecoración de su reglamento de honores y distinciones a la base aérea de Getafe. El ala-35 se convirtió en la primera unidad de ala fija del Ejército del Aire y del Espacio con rol de operaciones especiales, como ya hemos nombrado antes, gracias a haber obtenido su certificación en el ejercicio Sirio 22. A lo largo de la historia de la base aérea de Getafe y del ala-35 se han lamentado los siguientes accidentes aéreos con resultado de víctimas mortales. No quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Y así llegamos al final de este repaso a la historia de la base aérea de Getafe y a la del ala 35. No olvidéis de darle al like y de suscribiros al canal para no perderos nada sobre la historia de la aeronáutica militar española. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos muy pronto aquí en Aviadores. ¡Feliz vuelo a todos! ¡Chao!